Las personas que rodeaban al presidente lo adulaban en exceso. En 1928, un año antes de la firma del Tratado de Lima, el Parlamento peruano le otorgó el título de Prócer de la República y el gabinete le obsequió un óleo. En esa ocasión, el presidente del Consejo de Ministros le dijo: «No hemos encontrado nada digno de ofreceros, solo vuestra propia efigie». A Leguía se le llegó a llamar Nuevo Mesías, Huiracocha y Júpiter Presidente. Por esos años surgieron dos agrupaciones políticas que captaron los anhelos de los sectores medios y populares: el APRA y el Partido Socialista del Perú. Sus líderes eran dos jóvenes audaces y de ideas revolucionarias: Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Ambas agrupaciones sufrieron represalias del gobierno, que actuaba como una dictadura. El caso de Mariátegui fue muy particular. En 1919, cuando Leguía llegó al poder, fue becado para seguir estudios en Europa. En el viejo continente se contactó con el marxismo y la revolución soviética. De vuelta al Perú en 1923, editó la revista Amauta y marcó distancia con el gobierno de Leguía. Carlos Mariátegui viaja con un subsidio en base a una transacción con el gobierno y regresa el 23 y se incorpora ya a las filas socialistas y de oposición. Y se ha interpretado a veces su viaje a Europa como un abandono de sus principios por algún tipo de conveniencia. Pero hay que verlo también como una transacción entre un gobierno que aparece con muchos rótulos de progreso y Mariátegui, que necesita primero subsistir, segundo estudiar y tercero abrirse paso profesional. Y él piensa que es una oportunidad importante el viaje, ¿no? En 1929, luego de volver a modificar la Constitución, Augusto B. Leguía fue reelegido otra vez presidente. En esas elecciones, él fue el único candidato. Para entonces, el gran malestar de la población era evidente ante la clara intención de Leguía de perpetuarse en el poder. Se trataba de un régimen desgastado, con serios cuestionamientos de corrupción y malestar en las Fuerzas Armadas. La situación se había vuelto ingobernable, pues, porque él se había reelegido una vez y se reeligió por segunda vez, que fue donde probablemente estuvo su equivocación, su gran equivocación, porque ya la gente estaba cansada de tener un presidente tantos años. El impacto de la crisis mundial de 1929 fue el tiro de gracia para el oncenio. Él bien pudo en el año 1929, cuando terminó su segundo periodo, irse. Pero lamentablemente la ceguera política, la presión de sus incondicionales lo llevó a su nefasta segunda reelección. Y que terminó mal, pues en el año 30, ¿no? Agravada por la crisis mundial de 1929, que como todos sabemos implicó la quiebra de la bolsa de Wall Street y el hundimiento de nuestras exportaciones. La Patria Nueva llegaba a su fin. El 22 de agosto de 1930 se sublevó en Arequipa el comandante del ejército, Luis Sánchez Cerro. La población recibió con alegría este levantamiento. Es cierto que Leguía cometió algunos excesos, como muchos de los dictadores de su época, incluso posteriores, o líderes autoritarios de su época.
Sin el respaldo de las Fuerzas Armadas, el 25 de agosto de 1930, Leguía renunció a la presidencia y decidió partir al exilio. Se dirigió al Callao, donde se embarcó en el crucero Miguel Grau rumbo a Panamá. Sin embargo, no pudo llegar a su destino. Por órdenes de Sánchez Cerro, fue obligado a regresar y trasladado prisionero a la isla de San Lorenzo, lugar al que había enviado a muchos de sus opositores políticos. En Lima, muchedumbres enardecidas asaltaron la casa del presidente en desgracia y las de sus principales colaboradores. Cuando era presidente y todavía gozaba de buenos índices de popularidad, Leguía se venía caminando desde el Palacio de Gobierno hasta su casa, que quedaba en la calle Pando, actual cuadra 7 del Jirón Augusto Vice, que todos conocemos como Jirón Carabaya. Pero el 29 de agosto de 1930, cuando ya había caído en desgracia, la residencia de Leguía fue asaltada y saqueada por una muchedumbre iracunda que secuestró un ómnibus, a lo que se les conocía como góndolas, y lo usó como ariete para romper las rejas y el portón y así ingresar en la casa. Durante ese ataque, uno de sus guardaespaldas murió acribillado. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los antiguos civilistas, es decir, el núcleo de la oligarquía. Durante el saqueo premeditado a la casa de Leguía, donde muchos civilistas estuvieron disfrazados como la turba, ahí empezó el proceso de borrarlo de la historia, cuando se destruyeron todos sus archivos. Los asaltantes se llevaron todo lo que pudieron. Los objetos grandes, que no podían ser trasladados con facilidad, fueron destruidos allí mismo. Varios documentos del escritorio de Leguía también fueron robados por algunos manifestantes de cuello y corbata, como se dice. Al final llegó la caballería y pudo defender la casa, pero esta ya había quedado devastada. A mí me dejó de 9 años. Cuando él muere yo tengo 9 años, pero sí he pasado toda la época de la revolución y todo el saqueo y los tiros que hubieron, la matanza, la destrucción, todo lo que hicieron y deshicieron en esa época.